Qué felicidad me da saber que hemos llegado al día 118 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Y en los pasajes del día de hoy vamos a hablar acerca de la siguiente frase. No es el final. Había un silencio absoluto entre el público. Era algo fascinante. Estábamos como bajo un encanto. Un hombre de 85 años, totalmente ciego, se puso en pie para hablar ante 1500 personas de todas las edades. No tenía notas, por supuesto, ya que no podía leer, y dio 2 charlas, cada una de 1 hora de largo. En la primera hizo un resumen asombroso de todo el Antiguo Testamento. En la segunda, tan brillante como la primera, resumió el Nuevo Testamento entero. No dudó, ni vaciló, ni hubo ninguna palabra fuera de lugar. Era la sabiduría destilada de un hombre que había seguido al Señor con todo el corazón toda su vida. El obispo británico Leslie Newbigin tuvo uno de los ministerios más sobresalientes del siglo XX. A los 36 años fue nombrado uno de los primeros obispos de la nueva iglesia de la India del Sur. Más adelante en su vida, a su regreso de la India, escribió varios libros dirigidos a ayudar a la iglesia de Occidente a cumplir su misión en un mundo que estaba cambiando rápidamente y no sentía la necesidad de Dios. Sus escritos y sus predicaciones influyeron en miles de líderes cristianos de todo el mundo. Y aún así, aquel hombre tan impresionante que había logrado tanto en su vida, tituló su autobiografía Una agenda inconclusa. Unfinished Agenda. Para él siempre quedaba mucho que esperar y mucho por hacer. Salmo 52. Leamos. Futilidad de la jactancia del mal. Al músico principal masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Salmo 52 está diciendo que para un misionero nunca se termina. ¿Cómo reaccionas ante una tragedia o cuando recibes oposición? Es tentador sentir pánico, apartarse, perder la esperanza o incluso renunciar. David fue un visionario. La visión ha sido definida como una combinación de una profunda insatisfacción con lo que hay y un claro entendimiento de lo que podría ser. Si tienes visión, siempre podrás decir: no es el final. David logró tantísimo durante su vida. A pesar de esto, tuvo que lidiar con la realidad de la oposición. Este salmo fue escrito después de un revés devastador. David llevaba tiempo huyendo de Saúl, pero Doeg, el edomita, le había traicionado revelando su ubicación. Aunque para cuando los hombres de Saúl llegaron, David ya se había marchado, su amigo Ahimelech había sido asesinado con casi toda su familia. En ese salmo vemos cómo tuvo que lidiar con aquellos que trataban de destruirlo por medio de engaños, falsedades y palabras ofensivas. Puede que nos preguntemos si acaso David estaba pensando en Doeg cuando escribió aquella descripción. Pues aquel era como el hombre del descrito en el versículo 7, que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad.
Es algo que tiene mucha resonancia hoy en día. Pero incluso en medio de una tragedia así y tanta oposición, David ni se desesperó ni se rindió. Al contrario, él ve que con Dios no es el final. No es el final para Doeg. Dios te arruinará para siempre. Tampoco lo es para David. Yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. David se vuelve a Dios. ¿Qué podemos aprender de su respuesta? Primero, confiar en el amor de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. El amor de Dios no fallará nunca. Alaba a Dios por sus obras. Segundo, alaba a Dios por sus obras. En todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles. Alaba a Dios en el pasillo hasta que Dios abra la puerta. Tercero, espera en el nombre del Señor. Esperaré en tu nombre porque es bueno. Por malas que sean tus circunstancias con Dios, no son el final. Pon tu esperanza en el nombre de Dios. Busquemos ahora Lucas 24 y leamos los versículos 36 al 53. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. San Lucas nuevamente es claro en decirnos: no es el final para Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, todo parecía ir lo peor que podían ir las cosas. Parecía que era el final para él y para sus seguidores. Pero no era el final. Dios no había terminado, sino que resucitó a Jesús. En este pasaje vemos que Jesús se aparece a sus discípulos y dice: paz a ustedes. Puede que aún se sintieran asustados y tuvieran sus dudas. Jesús les da pruebas sólidas de que verdaderamente está vivo. Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo ven que los tengo yo? Jesús es más que una figura histórica que nació y murió hace 2000 años. Está vivo y está aquí, presente hoy en día. Cuando los discípulos se dan cuenta de que Jesús está vivo, les embarga la alegría y el asombro. Después de comer un pedazo de pescado, les dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando Jesús les enseñó cómo comprender las escrituras, lo que hizo fue dejarnos un ejemplo a seguir. Es por esto por lo que siempre tenemos que tratar de leer las escrituras del Antiguo Testamento a través de los lentes de Jesús. Jesús había cumplido totalmente con parte de la misión que había sido predicha en el Antiguo Testamento. Pero aún así, la agenda de Jesús estaba aún inconclusa.
sus discípulos recibieron un encargo. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ahora tú y yo, sus discípulos, tenemos la tarea de hablar de Jesús a todas las naciones, contándoles acerca del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Para esta parte de la agenda vas a necesitar el poder del Espíritu Santo. Jesús promete que seremos revestidos del poder de lo alto. Habiendo fijado esta nueva agenda, Jesús alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Es interesante notar que después de haber sido llevado al cielo y de dejar de estar físicamente presente, ellos comenzaron a adorarlo, sabiendo que seguían con ellos. Después regresaron a Jerusalén con gran alegría. El final del tiempo de Jesús entre ellos fue también un emocionante comienzo. En el día de Pentecostés recibieron lo que Jesús había prometido. Fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron la tarea de realizar aquella nueva agenda de Jesús. Hoy en día, por todo el mundo, la agenda de Jesús es llevada a cabo por sus discípulos. Queda mucho por hacer, queda mucho por acabar. Tú y yo tenemos un papel que desempeñar completando la agenda inconclusa de Jesús, que no se ha acabado aún. Un día se terminará y entonces Jesús regresará. Busquemos Josué 13 y leamos, y dice lo siguiente: tierra aún sin conquistar. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo. También los aveos al sur de toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gaad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amad. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad, y los territorios de los gesureos y de los maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los gesureos y a los maacateos no les echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy, el territorio que distribuyó Moisés. Pero la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Hesbón con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet, Baal, Meón, Jaasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibma, Saret Zahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seor, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino, hijo de Beor. Entre los demás que mataron, y el Jordán, que fue el límite del territorio de los hijos de Rubén,
Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Esbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Maanaim hasta el límite de Debir, y en el valle de Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucot y Safón. Resto del reino de Sehón, rey de Esbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Maanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán. 60 poblaciones, y la mitad de Galaad, Astarot, Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Josué 14. Canaán repartida por suerte. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Caleb recibe Hebrón. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Estos 2 capítulos de Josué, Josué 13 y Josué 14, también nos están haciendo una reflexión importante. Nos dicen claramente: nunca es el final para aquellos que terminan bien. Aquellos que acaban bien siempre tendrán una agenda inconclusa. Siempre podrás decir: aún no es el final. Una vez más vemos el tema de la agenda inconclusa en la vida de Josué. Cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo: ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Inspírate en el ejemplo de Josué, quien siguió al Señor de todo corazón,
lo mismo que hizo Caleb, quien pudo decir: por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Caleb no solo siguió a Dios de todo corazón a la edad de 40 años, sino que aún seguía haciéndolo a la edad de 85. La misma edad que tenía el obispo Lely Newbigin cuando dio aquellas asombrosas charlas. Este es el reto: acabar bien, sin perder el primer amor y manteniendo los ojos fijos en Jesús. Para Caleb, el resultado fue la fortaleza, en su caso, tanto física como de carácter interior. Y para todos los que se dan a sí mismos de todo corazón a Dios, está la fuerza interior del Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido a ti y a mí. Necesitas esta fuerza interior del Espíritu Santo para acabar bien y cumplir con tu llamado de procurar el cumplimiento de la nueva agenda de Jesús. Señor, ayúdame a terminar bien, que al final de mi vida pueda decir: seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Te pido que me llenes de la fuerza interior del Espíritu Santo al procurar que la nueva agenda de Jesús sea hecha y que el Evangelio sea predicado en su nombre a todas las naciones. Que Dios te bendiga.